Hola a todos. Hoy les traigo unas empanadillas sin huevo, sin harinas refinadas y sin azúcar, con solo 3 ingredientes. Quedan súper suavecitas, perfectas para un antojo saludable ya que no están fritas. No olviden que todas mis recetas son sin horno, pero les doy opciones para hornear, así que si no están suscritos, los invito a hacerlo gratis. No olviden dar like y dejar sus comentarios porque trato de leerlos toditos. Así que sin más, comenzamos. Comencemos con los ingredientes. Usaremos avena molida, bien finamente. Entre más fina mejor. Puede ser de cualquier tipo de avena, ya que estas empanadillas son cremosas por el camote o batata. Por supuesto usaremos puré de camote o batata dulce. Pueden cocerlo en horno, en agua o a vapor. No se puede sustituir ni el camote ni la avena, ya que no se consigue el resultado con otros ingredientes. Y por último, aceite. Yo usaré aceite de coco, pero puede ser mantequilla o margarina. Con otros aceites queda muy penetrante el sabor. También pueden usar la mantequilla de almendras que les enseñé a hacer. Y opcional, pueden usar polvo para hornear, pero yo no lo usaré. Esto es bien fácil. Haremos un hueco en la masa. Agregamos 3/4 partes de la taza de puré y reservamos 1/4 parte. Ahora agregamos 2 cucharadas de aceite de coco o mantequilla derretida. Y mezclamos con paciencia y cariño porque es medio laborioso. Con calma lograremos integrar y aquí es cuando veremos si nos quedó muy aguada o muy seca, y esto depende de cómo hayamos cocinado el camote, así que podemos ajustar con líquido o con más avena molida. Ahora vamos a amasar un poco. Como la masa es muy pegajosa, podemos ayudarnos con poquita avena molida. No se desesperen porque la masa es pegajosa, poco a poco irá tomando consistencia. También pueden ayudarse de una palita como esta. Después de unos 3 minutos la masa se puso suave y los trozos grandes de camote se deshicieron. Queda como una plastilina pero pegajosa, aún así es manejable. Este es el momento de agregar polvo para hornear si lo desean. Unto un poquito de aceite en la mesa y comienzo a hacer un rollito. Ese rollito lo marqué en 6 partes y voy a cortar las 6 porciones. Luego las voy a bolear. Ahora al camote que reservamos podemos agregarle cualquier cosa, canela, nuez moscada, azúcar si desean o hasta una cucharada de nuez en trozos, lo que gusten se puede agregar. También hay que preparar un sartén grande y será mejor si usan un papel para horno para evitar que se les peguen, pero si no tienen solo engrasen muy bien el sartén. Yo untaré el papel con un poquito de aceite. Y con el aceite que me queda en la brochita, unto la mesa. Tomo una bolita y comienzo a extenderla. Con la ayuda de la palita vamos a doblar en forma de sobre. Esto es bien fácil. Y volvemos a extender sin apretar demasiado. Haremos un cuadrito. Y ponemos poquito relleno. El relleno hay que dividirlo en 6 porciones. Una vez extendido, tomo la otra mitad del cuadrito y lo cierro. Y ya únicamente uno la masa. Hay que darle una bonita forma para que nos salgan bien lindas. Pueden untarle agua o aceite encima para que no se reseque y con la misma palita podemos perfeccionar la forma cuadrada. Y lista nuestra primera empanadilla. Así lo haremos con todas las demás y las iremos colocando en el sartén. Si observan 5 empanadillas en lugar de 6 es porque guardé una para cocinarla en la freidora de aire y para que vean la diferencia. Vamos a tapar y prendemos el fuego en medio, contando unos 30 segundos con ese fuego y luego lo bajamos casi a punto de apagarse.
y cocinaremos según las instrucciones que les dejo escritas aquí. Solo pongan pausa para poder leerlas o tomar una foto, porque también vienen los datos de horno y freidora. Antes de que se comiencen a cocinar, se me ocurrió ponerles un topping para que vean cómo quedan. Les estoy untando un poco de agua, a esta le puse cacahuate, a esta un poquito de ajonjolí y a esta otra coco rallado. Ahora sí voy a tapar y a dejar cocinar el tiempo que se requiere. Esta es la que guardé para hacerla en freidora, pero a esta se me ocurrió rellenarla con un poquito de nuez. Ahora sí, lista para cocinar. Ya se cocinaron estos del sartén y huelen muy bien. Miren qué pachoncitas quedaron. Ahora las voy a tapar, apago el fuego y las dejo tibiar por 5 minutos. Pues bien, aquí están ya totalmente frías. Miren, corté una por la mitad. Vean lo doradito de abajo y huelen bien rico. Miren qué suavidad. Esta otra es la que tiene ajonjolí. Esta la voy a romper sin necesidad del cuchillo. Si ven que batallé un poquito es por lo doradito de abajo. Pero aún así vean cómo está blandita la masa. Hora de la sacrificación, con permiso. Está bien suavecita. Sin palabras. Está bien rica. Esta es la de la freidora. Si se fijan, el color es diferente. Es un poquito más pálida. También se siente más livianita. Vamos a cortarla. Está todavía más suavecita que las del sartén. Esto mismo debe de suceder en el horno, solamente que quedarían más doraditas. Y pues también la voy a probar, con permiso. Está bien tiernita. Bueno familia, espero este video les haya gustado y me ayuden compartiéndolo con más personas por Facebook. Recuerden suscribirse ya que es totalmente gratis, pero activen la campanita de notificaciones para que les puedan llegar todas mis recetas. Gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazote, Dios los bendice, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.